Ese cuerpo sutil que no captamos, podemos entenderlo más como cuerpo vital. Muchas veces yo y mis compañeros vemos pacientes que nos vienen que tienen analíticas normales, pruebas completamente normales, pero el paciente no está bien. Y yo cuando lo veo entrar por la puerta digo, está completamente desvitalizado. Y la enfermedad en el fondo es porque hay una no correcta fluido de la energía superior sobre el vehículo. Cuando se produce ese correcto fluir de la energía, entonces se va produciendo una armonía. ¿Estás sintiendo que la vida es mucho más de lo que nos han contado y quieres vivir más libremente siendo tú mismo a cada instante? Nosotros también. Quédate. Yo soy Juan. Yo soy Kasia y esto es Semillas de Inspiración Podcast. Aquí encontrarás inspiración para tu propio camino interno, las personas auténticas que te pueden guiar en tu búsqueda espiritual y conversaciones vulnerables que te mostrarán que no eres el único ni la única que se siente así. Asegúrate del cinturón, dale al botón de suscribir y prepárate para un viaje interno. Vamos más profundo. Vamos. Queríamos hablar un poco de la anatomía sutil, que además de los órganos y todo, hay algo que no vemos y muchas veces tampoco sentimos. Y, por ejemplo, a raíz de mi práctica con el Kriya Yoga, empecé a percibir ciertas cosas en el cuerpo que me llaman mucho la atención y me da mucha curiosidad también. Por ejemplo, la pulsación, ¿no? En cada chakra. La pulsación y hasta cómo la energía va en espiral. ¿Sí? Simplemente cuando me empiezo a concentrar en esa pulsación, entonces, por ejemplo, si me concentro en el chakra corona, siento que la energía se mueve ahí. Si luego la bajo al chakra muladhara, siento que la energía se mueve ahí. Y la siento físicamente y en algunos momentos muy fuerte. Caramba. Muy fuerte, así. Es que realmente chakra quiere decir vórtice. Es un vórtice de energía. Es una rueda. Entonces tú lo que estás captando realmente como son. Sí, por eso te digo que hasta el momento para mí era ciencia ficción. Era como, vale, yo siempre estuve muy abierto a la espiritualidad, muy abierto a todo lo sutil. Pero siempre estuve en mi grado de escepticismo. Es como, bueno, me están hablando de chakras, yo no lo experimenté. Me hablan de vidas pasadas, yo no lo experimenté. Sí que es verdad que cada vez empieza a tener más sentido por las cosas que voy experimentando. Y claro, para mí lo de los chakras, empezar a sentirlo fue una... ¡Wow! Quiero saber más sobre esto, quiero saber para qué, hacia dónde me lleva, porque no se trata solo de sentir los chakras. Si yo luego veo que mi vida, ¿sabes?, se pone peor o se pone más intensa, digo, bueno, o no transforma simplemente, no cambia nada. Si sientes que se mueven las chakras pero no cambia nada, eso es solamente fenomenológico. Claro, porque quizá una de las claves para mí es entender que chakra en el fondo es un vórtice más que de conciencia. Entonces, quizá este punto de la conciencia es clave, ¿no? Y precisamente a medida que tú vas expandiendo tu propia conciencia, tú vas cambiando tu propia vibración, son los chakras que también se van transformando. Y se transforman de ser precisamente esas ruedas, esos vórtices, a desplegarse completamente. Y cuando se despliegan completamente es cuando todo tu sistema, también incluso endocrino, está funcionando de una manera mucho más armónica. Es como alcanzar como toda la perfección que nosotros tenemos y que todavía no hemos desplegado. Entonces, los centros de energía son muy importantes y están muy vinculados con el cuerpo físico también. En el fondo, el chakra es el campo magnético de una glándula endocrina con un plexo nervioso que está detrás y es el campo energético de esa zona. Para mí fue extraordinario cuando, yo estudié en la universidad todo el sistema endocrino y me hablaron básicamente de 7 sistemas, ¿no? Me hablaron de las glándulas suprarrenales, de las gónadas, ovarios y testículos, me hablaron del páncreas, me hablaron del timo, de la tiroides y paratiroides, me hablaron de la hipófisis y me nombraron la pineal. No me hablaron nada porque realmente en aquel momento apenas sí sabíamos gran cosa de esta glándula, cuando realmente empiezas a comprender que es una de las glándulas más importantes de nuestra anatomía.
Pero estos 7 sistemas glandulares, en el fondo, están conectados íntimamente con los 7 chakras, que a su vez, cuando tú tienes un prisma y pasas un haz de luz blanca, vas a ver cómo ese prisma se despolariza en 7 colores y también tenemos 7 notas musicales principales. O sea, vamos viendo, hay unas correlaciones entre la luz, el sonido, la anatomía, la biología, el sistema endocrino, el sistema nervioso. Y el sistema nervioso tiene unos plexos detrás de cada glándula y ese campo magnético que emiten son los chakras, son los centros de energía también. Lo que pasa es que es muy sutil, realmente es muy sutil, pero ahora ya sabemos que nuestras células emiten luz de manera espontánea en el rango del ultravioleta y nosotros no lo vemos. Hay una energía que está fluyendo y que da vida a cada organismo. Ese flujo de la energía tiene que estar armónicamente distribuido. Cuando no se distribuye armónicamente y se concentra en una zona y otra zona que queda no tan armónicamente distribuida la energía, entonces se van produciendo alteraciones. Y esas alteraciones pueden acabar afectando a una función y a la larga puede acabar afectando a un órgano. Por tanto, en el fondo la vida es un correcto fluir de la energía en todos los planos, que haya una armonía en ese fluir de la energía. Entonces, esa energía que circula por todo nuestro organismo, desde la anatomía sutil, desde Oriente, que contemplan más esta visión, ellos hablan de unos canales muy sutiles, no visibles, que los llaman nadis, que en sánscrito quiere decir conducto, quiere decir vasija. Y cuando esos canales son más importantes, entonces tienes ya los meridianos de la acupuntura. Una manera de entenderlo, a mí me facilita entenderlo simplemente imaginando una ciudad. Una ciudad tiene calles. Entonces, los coches simbolizarían la energía que va circulando por esas calles. Y hay calles que no son importantes, eso serían nadis, pero hay calles muy importantes. Por ejemplo, en Barcelona tenemos la avenida Meridiana, tenemos la Diagonal, tenemos la calle Aragón. Esas avenidas en la ciudad son los meridianos de acupuntura. Y cuando se encuentran en zonas más importantes en la ciudad, generan también una plaza, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, esto en Barcelona, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí representarían los chakras de la ciudad. Pues en nosotros también esa energía que está circulando, circula por esos nadis, pero también por estos meridianos. Cuando esto circula armónicamente, todo mi campo de energía está completamente armonizado y allí los centros de energía pues entonces están funcionando muchísimo mejor y eso es muy, muy importante. Tú te formaste en medicina tradicional y me imagino que hubo un momento cuando sentiste que hay algo más que puede enriquecer la medicina tradicional. Yo tenía una intuición, a mí me encantaba lo que estaba estudiando. Estudiaba en la universidad y decía, esto es interesantísimo, qué maravillas, ¿no? El ser humano, la naturaleza. Pero intuía, hay algo más, pero era muy intuitivo, no lo sabía muy bien, ¿no? Fue como algo que la vida me fue llevando, ¿no? Y yo recuerdo que un día viene mi madre, que yo en aquel momento todavía vivía en casa de mis padres, que ella era enfermera, bueno, todavía vive, es enfermera de un hospital también pediátrico de San Juan de Dios, y me viene con un papelito y me dice, mira que me han dado en el hospital una conferencia sobre integración cuerpo, mente y espíritu. Y pensé, caramba, yo no sabía que había conferencias de estos temas, me pareció súper interesante. Y yo les dije a mis padres, yo voy a ir. Y cosa rara, fuimos los 3. Y en esa conferencia, que precisamente daba una persona de Colombia, me impactó enormemente porque ella empezó a decir una serie de cosas que yo era la primera vez que oía, pero que en mi interior yo sentía y decía, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Y a raíz de hacer algunos cursos después con esta persona, pues yo aprendí pues, todo esto de los centros de energía, aprendí que en definitiva también somos luz, aprendí que esos centros de energía eran tan importantes y me fue llegando de una manera natural toda una información que me hizo comprender al ser humano mucho más amplia, de una manera mucho más amplia
integrando, como he dicho antes, cosas que venían más de Oriente, con lo que yo había aprendido en la universidad, con toda la medicina y todo el conocimiento científico. Y a mí esto me ha servido para poder ampliar mi capacidad de comprensión del ser humano y la capacidad de ayuda, porque para mí todo suma. Entonces fue como que la vida me fue llevando de una manera muy intuitiva y realmente, bueno, pues se me fue expandiendo también mi comprensión de la constitución física, que es la que yo aprendí en la universidad, pero luego la sutil. Y también el hecho de ir acercándonos y la vida me trajo también todo lo que nos trae la mecánica cuántica. Entonces allí es como que todo empezó a encajar mucho más, ¿no? Entonces comprendí que nosotros habíamos estudiado solo una pequeña parte de la fórmula de Einstein, que nos habla que la energía, la materia y la luz están interconectados, ¿no? Hemos visto la materia, y eso lo he aprendido en la universidad y básicamente es lo que hago cada día en mi ambulatorio, ¿no? Como médico de familia, trabajo mucho el cuerpo de la materia. Pero hay aspectos sutiles, energéticos, que no vemos, pero el hecho de no verlos no quiere decir que no existan. Y entonces empecé a comprender mucho más el mundo de las emociones. ¿Quién ha visto una emoción? Pero bien que la sentimos. Nadie ha visto un pensamiento, no lo podemos medir, pero lo podemos pensar y nadie duda de que existe un pensamiento. Entonces, esa constitución sutil a mí me hizo realmente ver al ser humano desde esa dimensión, ya no solo tan mecánica o mecanicista, sino incorporar los aspectos sutiles que me hizo comprender esa dimensión emocional, mental y espiritual. Es interesantísimo porque una de las cosas que más me gusta reflexionar a mí o que me llegan mucho a través de los maestros es preguntarme dónde están los pensamientos. ¿Dónde están realmente los pensamientos, no? Cuando lo hablo a veces con algunos amigos que son más de la filosofía occidental o que son más de la ciencia, que algo que me llamó mucho la atención en el último libro que escribiste, que en el prólogo hablas de unir la ciencia con lo que sabemos de la conciencia. Porque mucha gente automáticamente cuando empezamos a hablar de Dios, que es una palabra ya un poco toqueteada, automáticamente se ponen del lado de la ciencia, como si hubiera una separación. Pero Hemos de cambiar el concepto de Dios. Para mí Dios es la energía de la vida por la cual todo está creado. Total. Entonces no es aquel señor con barbas que está allí, que me castiga o me apremia en función de lo que yo hago o dejo de hacer. No, es la energía de la vida creadora. Es una energía creadora, es una energía expansiva, es una energía magnética porque lo mantiene todo cohesionado. Es una energía... es el amor. Eso es Dios. Sí. Por eso acercarte a una comprensión mucho más amplia de la energía creadora es fundamental para que te cambie completamente la vida. Esa energía, bueno, la parte que se manifiesta, porque hay un trasfondo que todavía eso no lo podemos ni alcanzar. Por ejemplo, las tradiciones más hindús nos hablan de cómo nosotros somos la expresión, la manifestación de una expiración de la divinidad que se manifiesta y luego se retrae, ¿no? Es la respiración de Brahma, ¿no? Que es la nuestra también. Pero el ser humano tiene algo maravilloso y es que tiene la conciencia. Y así como todos los reinos también están inmersos, creados por esa misma energía, todo el reino mineral, imagínate, todo el reino animal, todo el reino vegetal, con millones y millones de especies. El ser humano tiene la capacidad de ser consciente de todo esto. Y eso es lo que nos hace también decir, caramba, yo puedo ser consciente de lo que soy y realizarlo. Entonces, bueno, mi cuerpo físico, mi mundo de emociones y mi mundo de pensamiento es el instrumento que yo tengo para que esa conciencia más elevada se pueda manifestar en la materia. Estamos en una experiencia en la materia, porque el planeta Tierra es un planeta de materia. Entonces venimos a experimentar en la forma. Lo que pasa es que nos desconectamos de la fuente, nos perdimos de esa conexión y entonces vivimos pensando que solo somos nuestra personalidad o nuestro ego,
que es este cuerpo físico, emocional y mental, instrumento maravilloso que tenemos, pero que tiene que estar conectado con esos planos de donde nosotros realmente procedemos, de esa conciencia o supraconciencia, que es la que se tiene que manifestar en este vehículo, y entonces estamos uniendo lo superior y lo inferior no es menos, sino que son tan importante, fusionamos espíritu y materia, y ese es uno de los propósitos que tenemos los seres humanos, el potencial de realizar, y entonces la vida se transforma completamente, porque ya no vivimos en nuestro pequeño yo, en lo que pienso, siento, desde mis limitaciones, desde mis creencias, desde mis heridas, sino desde una dimensión mucho más elevada. Y eso es cuando la vida se te va expandiendo, y eso te está produciendo incluso una transformación de todo tu cerebro, porque eso es neuroplasticidad. Cuando yo expando mi conciencia, cuando yo aprendo algo, fíjate las palabras, algo prende en mí, mis neuronas se conectan más, las neuronas se conectan por sinapsis, que eso es luz también, y química, bioquímica, neurotransmisores. Cuando yo aprendo algo, más conexiones neuronales, más aprendo, y eso literalmente va iluminando mi cerebro. Literalmente me voy iluminando, voy aprendiendo, voy progresando. Por eso la vida tiene tanto valor y tanto sentido, porque es una enorme oportunidad de progreso, de expansión, porque es lo único que realmente te llevas cuando te vas. Lo que has evolucionado, lo que has crecido, lo que has aprendido, lo que has amado, lo que has, vivido, experimentado con un vehículo físico, en un cuerpo de materia, pero con una conciencia que está conectada. Ese es el trabajo. Para mí, restablecer la conexión, recuperar la conexión con lo que realmente somos. Sí, entonces podríamos partir solamente desde el punto donde somos cuerpo, mente, emociones, pero eso todavía no es todo. Hay muchos planes más sutiles que nos influencian, nos afectan directamente, que las civilizaciones antiguas ya lo sabían, y ahora nosotros estamos intentando conectar la ciencia contemporánea con lo que ya fue descubierto hace muchos años. Y, por ejemplo, el tema de los chakras. Se ha escrito muchos libros, hay muchas descripciones de los chakras, pero tengo que decir que para mí todavía es algo como muy efímero. Y me gustaría que hablemos un poco más sobre los chakras para acercarlos a nosotros, porque en las clases de yoga, por ejemplo, escuchamos, estas asanas son para apertura de corazón. Y yo pienso, ¿sí? ¿Cómo eso funciona? Me interesa cómo funciona eso. Bueno, como he comentado antes, chakra quiere decir simplemente vórtice, es una rueda de energía que, como digo, está vinculado a tu sistema endocrino, tu sistema nervioso, pero para mí lo importante es cómo la energía, la conciencia que está fluyendo. Por ejemplo, para poder comprender los centros de energía, hay que comprender también la constitución del ser humano. Por ejemplo, el primer centro, que es el que está en la base, se está conectado con los riñones y las glándulas suprarrenales. Simboliza lo más terrenal, simboliza la tierra, simboliza la supervivencia, simboliza el inconsciente colectivo, el formar parte de una tribu. Ese primer centro es el que primero tenemos que poder asentar, porque es el que me contacta con la tierra, con la madre tierra, me conecta con la materia. ¿Sí? Todo eso va produciendo una elevación de la conciencia a lo largo de todo mi ser. Por ejemplo, en el segundo centro, cuando ya no solamente yo ya me he adaptado a la vida terrenal, a la tierra, y estoy arraizada a la materia, yo puedo plantearme el reproducirme. Entonces, el segundo centro tiene vinculación con la sexualidad y con la energía creadora, que es poderosísimo. Se está vinculado con el segundo chakra, con todas las gónadas y todos los órganos que tienen que ver con la procreación, con el útero, la matriz, los ovarios, los testículos, todo ese segundo centro. Si sigue subiendo, tenemos el tercer centro, todo el sistema digestivo.
con el estómago. Esta es una zona donde emocionalmente, porque los chakras no solo se relacionan con algo físico, sino que también con determinados estados emocionales y también mentales. Entonces, el tercer centro es el centro de también el yo, del ego. Y entonces aquí nos conectamos con, como he dicho, con todo el sistema digestivo, con el estómago, con el hígado, con todos los intestinos y con la glándula endocrina que se relaciona, es el páncreas. Todo esto está por debajo del diafragma. Aquí básicamente está la conciencia de toda la humanidad. Es decir, yo como no tengo estos centros muy bien alineados ni aspectados, pues estoy en el ego de que solo quiero para mí y lo que le pase al otro no me importa, o si yo, por ejemplo, contamino el planeta porque no me conecto bien con el planeta, pues lo puedo contaminar y no me importa. Es decir, utilizo la energía sexual abusando del otro y solamente por mi propio placer. Voy viendo cómo esta conciencia, que son niveles y planos de conciencia, que no está ni bien ni mal. Yo no digo que esté bien ni mal, simplemente son estados de conciencia. Y todo esto está por debajo del diafragma. A medida que nosotros vamos elevando nuestra conciencia, y ya la conciencia ya no solo se ubica por debajo del diafragma, sino que sube por encima del diafragma, entramos en una zona de nuestra anatomía que es la zona rítmica, y estamos en la zona del chakra del corazón, que es todo el corazón, con su movimiento de sístole y de diástole, igual que el pulmón, la inspiración y la expiración, y con el timo. Y todo esto tiene que ver con la energía del corazón, que simbólicamente ya es la energía del amor. Entonces aquí ya no solamente es lo mío desde el ego, sino que empieza a importarme el otro. Entonces surge el altruismo, es decir, vamos viendo como a medida que yo voy también evolucionando en mi conciencia se va también como elevando, no quiere decir que no esté también, pero está más anclada en los centros inferiores y subes por encima del diafragma. El ascenso por encima del diafragma es un proceso muy largo, porque empezar a no solo ver lo que yo quiero y deseo sino también empezar a ver al otro, eso es un proceso largo, pero estamos dándonos cuenta de que ahora cada vez incluso las conexiones son cada vez mayores, es decir, lo que pasa en una parte del planeta, instantáneamente nos enteramos de una mayor unión. El otro, lo que le pasa al otro, empieza a afectarnos mucho más. Somos más conscientes del otro. Entonces el altruismo empieza a surgir. Esa energía del corazón se va desplegando. Por eso cuando tú haces unos ejercicios de yoga, estás ayudando al correcto fluir de la energía, porque un chakra inferior se relaciona con un chakra superior. Este chakra aquí es poderosísimo también, es el de la palabra, la comunicación. Aquí tenemos la glándula tiroides. Todo lo que yo expreso en el fondo es el contenido de lo que yo llevo dentro, porque no puede salir de mí algo que no yo tenga en mi interior. Entonces este centro también es uno de los centros que nos hace eminentemente humanos también, porque la palabra puede ser creadora o destructora. A mí una vez me dijeron, no destruyas en 10 minutos lo que has tardado 10 años en construir. Y con la palabra es una energía poderosísima, ¿no? Este centro de aquí nos hace eminentemente humanos también. Y después tenemos aquí un centro maravilloso, que este es un centro, fíjate, aquí tenemos una glándula que es la hipófisis. La hipófisis es una glándula que está en la base de un huesecito que es la silla turca del esfenoides, y está esa glándula ahí. Y esa glándula es tan importante porque libera todos los factores que van a hacer que todo mi sistema endocrino funcione. Y este es un centro donde yo tengo visión, claridad, comprensión, o no. Puedo no tenerla. Pero realmente cuando este centro se va desplegando, vas teniendo más claridad, más comprensión, ves más allá de las apariencias. Porque una de las claves es que nos quedamos siempre con lo primero y la vida es mucho más subjetiva y tiene muchos secretos que tienes que ver más allá de las apariencias. Y este centro es importantísimo. Por ejemplo, los hindúes se ponen aquí muchas veces con el simbolismo de decir que yo vea la luz en mi interior, que la luz me permita ver la claridad, que tenga una visión clara. Y luego el séptimo chakra que ya te conecta con lo más elevado de nuestra conciencia. Por eso la glándula pineal que está conectada con ese centro prácticamente no sabemos ni para qué sirve porque no está ni activada, porque nuestro
sistema más superior todavía no lo hemos activado y descendido y desplegado porque vivimos básicamente desde el diafragma para abajo. La conciencia global de la humanidad. Estos tiempos son muy importantes porque lo que nos están pidiendo es que salgamos de solo vivir nuestra conciencia en los centros inferiores para elevarlos al corazón. Y cuando la energía del corazón y este centro se va desplegando, el campo magnético que emite el corazón va a armonizar todo tu organismo. Hay un grupo americano que se llama HeartMath que están haciendo una labor extraordinaria. Ellos hablan de la coherencia cardíaca, porque nuestro corazón emite un campo magnético a la vez que también eléctrico. Yo cada mañana miro electrocardiogramas y veo la electricidad del corazón, igual que veo electroencefalogramas, menos, pero más electrocardiogramas. Pero la luz es una perturbación electromagnética y a la vez que hay una electricidad que yo capto en un electrocardiograma, hay un campo magnético que también se emite y que va rodeando todo tu sistema. Y el corazón es el oscilador maestro, es decir, él con su latido, cuando la conciencia anda en el corazón, que en el fondo es darte cuenta del otro, es la compasión, es la conciencia del amor la que está actuando. Todo esto está bañando a través de tu sistema vascular, a través de la sangre, todo tu organismo. Ya no solo estás llevando oxígeno y el alimento que captas con lo que comes, sino un campo de energía que te envuelve. Y eso es una vibración que nutre todas tus células. Cuando este centro, cuando decíamos tú haces ese yoga y se va abriendo, pero que para mí se va abriendo cuando tú empiezas a ver al otro. Cuando tú empiezas a tener conciencia de respeto. Cuando todo esto va haciendo que tu corazón y ese campo magnético se expanda y entonces esa vibración, que es la energía también sanadora por excelencia. La energía del amor es la energía sanadora por excelencia. Y digo energía, no digo emoción. Porque el amor es una emoción, es un sentimiento, claro que sí, pero ahora vamos a verlo desde una dimensión superior que es la energía de la vida por la cual todo está creado. Fíjate que sí es importante porque si el corazón se para, la vida se para, se te va la vida. Si el corazón se para y la conciencia se retira, eso es la muerte. Por tanto, tanto la conciencia como la energía del corazón, de la vida, de la pulsación, que uno puede sentir cuando está meditando. Esa es la energía de la vida que fluye en todo y que fluye en mí. Y cuando toda esa energía fluye armónicamente, eso está produciendo salud en todo tu organismo. Y energías más superiores que a través de tu intuición pueden fluir. Entonces va haciendo que todos tus chakras se vayan también armonizando, desplegando y todo tu ser se vaya transformando y tu campo magnético se transforme. Todos sentimos que a veces una persona se nos acerca por la espalda y no la hemos visto y tú notas que te están mirando y que alguien se te acerca. O sea, todos tenemos percepción de que hay un campo energético que aunque no lo vea, no quiere decir que no exista. Tú notas cuando alguien está muy cerca tuyo y no te toca, pero te invade. Tú dices, me está invadiendo, pero no me ha tocado su campo de energía. Y entonces cuanto más conectado con el corazón, con esa pulsación, con esa conciencia de la compasión, eso está en tu campo de energía, eso está fluyendo en tu organismo y influye en el entorno, influye en tu familia. Influyen los pacientes cuando yo los veo en la consulta y no tengo que decir nada, simplemente ser. Y eso se expande con cada latido. Y eso estás ayudando también desde el silencio, porque no es con la palabra, porque esto no se puede tampoco ir explicando, esto se va experimentando. Y cuando haces el yoga, cuando meditas, de repente, pues un día pues notas aquí como algo y puedes a lo mejor sentir como un picor o notas como, yo he notado como un tubo aquí en la cabeza, como algo que me aprieta, o he notado el calor en el corazón. Esos son tus centros de energía que se van activando y que se van ellos también, bueno, armonizando. Hay grandes sabios que nos han dicho que la enfermedad en el fondo es porque hay una no correcta fluido de la energía superior sobre el vehículo. Cuando se produce ese correcto fluir de la energía, entonces se va produciendo una armonía. Pero es normal que no fluya correctamente porque estamos en un momento en el cual vamos evolucionando todos los reinos de la naturaleza. Los gatitos cogen enfermedades, los perritos cogen cáncer, las plantas cogen mohos, cogen hongos.
Los minerales pierden la fuerza de cohesión, por tanto, la enfermedad todavía forma parte del proceso evolutivo en nuestro planeta. Pero a medida que nosotros vayamos elevando nuestra vibración y dentro de mucho tiempo alcancemos realmente la realización, entonces la enfermedad cada vez se irá retirando más, porque simplemente, bueno, son procesos evolutivos, forman parte de nuestra evolución. Wow. Quería conectar un poco la pregunta anterior y esta pregunta, porque recién comentabas que cuando conectamos con el chakra corazón, empezamos a ver al otro. Cuando estamos en Manipura, estamos en nosotros mismos. Y yo siento que durante el día voy por todos. Hay momentos donde estoy yo y soy el único y me defiendo a muerte. Y hay momentos en donde siento mucho agradecimiento, generalmente cuando practico. La verdad que todavía cuando estoy en la calle no me pasa. Ay, gracias no me pasa. Pero sí que me pasa mucho en la práctica. Entonces, claro, vamos pasando por todo. Supongo que habrá uno que va predominando más o etapas o momentos. Y entonces eso también me conecta un poco con lo que decías antes, que el cerebro, cuando empezamos a trabajar, también el cerebro empieza a transformar, se empieza a iluminar, se empieza como a... Porque también una de las dudas que me aquejan a mí es que nosotros empezamos a despertar la conciencia, empezamos a experimentar, a sentir, a despertar, pero luego nos olvidamos. A mí me pasa, yo he tenido en mis prácticas, he tenido, no sé cómo explicarlo, porque no es una experiencia, pero he logrado entender o he sentido que soy un ser infinito, el ser infinito, viviendo una experiencia humana. Lo he sentido, lo he vivido. Es lo más maravilloso que puede existir, pero después me olvido. Me olvido y vuelvo a... Pero es que es normal, es completamente normal, porque eso se produce progresivamente, es un ascenso y descenso, es un proceso. Los chakras inferiores se conectan con los superiores, incluso hay una conexión del primero con el séptimo, del segundo con el quinto y del tercero con el cuarto, con el sexto, que va regulándolos todos. Pero eso es un proceso que a lo mejor, perdona que diga, pero puede ser de vidas. Sí. Porque en una sola vida no podemos experimentar toda la grandeza de lo que realmente somos y realizarlo. Más o menos los grandes maestros, los grandes sabios, muchos que han ido por delante, nos han indicado el camino, nos han dicho, vete, es por ahí, pero hasta que uno lo recorre tiene un proceso muy largo. Por tanto, aquí infinito amor, infinita paciencia, profundo respeto por ti y por el otro, porque todos estamos aprendiendo. Y entonces es un proceso de ir, subir y bajar. Por eso nos hablan, algunos maestros dicen, autoobservación y autocorrección amorosa. No seamos jueces, no nos critiquemos ni nos juzguemos nunca. Somos aprendices, estamos aprendiendo. Y entonces simplemente estás observando y en ese aprendizaje vas progresando. Pero evidentemente que yo me caigo y pues me levanto como el niño pequeño que aprende a ir en bicicleta y cuántas veces se cae o está aprendiendo a caminar, se cae y se levanta. Todavía somos como pequeños en este proceso de la expansión de la conciencia. En estos momentos es una enorme oportunidad planetaria. Pero entonces por eso las cosas están también poniendo muy críticas, para que despertemos también. Es una oportunidad. Y si no la coges no pasa nada. Tendrás, no se sabe cuándo. Pero es una oportunidad porque la vida te está apretando y a veces a los seres humanos si no nos aprietan no nos espabilamos, ¿no? Pero subimos y bajamos, claro que sí. Yo me río. El sentido del humor es como diciendo, bueno, lo que vi, lo transformo, lo cambio, lo transmuto. No me juzgo ni me condeno, porque somos los jueces más duros y encima nos condenamos y nos obligamos a vivir lo que no queremos. Y te obligas a vivirlo aunque no quieras. No, la vida es como, tienes mucho más suave. Es todo mucho más dulce, más suave. Y en ese subir y bajar, pues uno va aprendiendo. Sí, pero me imagino que hay algunas guías
que nos pueden ayudar un poco en este camino, porque cuando contabas que uno va subiendo por estos centros y va atravesando, va trascendiendo esta la supervivencia, el yo, el ego, y yo creo que mucho como Juan, siento que justamente estoy entre amor puro y querer servir a otro, y lo siento tan fuerte que no se puede sentir más fuerte. Pero de repente caen cosas de supervivencia, de economía, de profesión, de supervivencia pura y dura. Y me caigo inmediatamente. Bueno, es que hay que contemplarlo todo, porque la supervivencia es muy importante. Lo que pasa que a medida que, al menos hablo por mi experiencia, que voy aprendiendo y voy viendo las cosas desde otra dimensión, me voy diciendo a mí misma, calma, tranquila, obsérvalo desde otro lado. ¿Qué miedo se te está despertando? ¿Qué viene de tu familia? ¿Qué viene de tus experiencias previas? ¿Qué viene de algo que yo traigo? Y todo eso que a mí me está moviendo, me está dando las pistas para autoconocerme, para poderlo luego irlo transformando y diciendo, es normal. Pero lo voy viendo, porque no es aquello de decir, ya. No. Alguien dijo, después de una experiencia de iluminación hay que seguir planchando. Y estás aquí, y hay que vivir aquí. Y bueno, para mí lo importante es que cada vez más bajemos más lo de arriba abajo y vivamos aquí una experiencia diferente. Y nosotros somos los creadores de esas experiencias. Porque lo que yo siento, unido a lo que yo pienso, o sea, lo que yo siento y creo, pienso, eso es mi verdad. Eso crea mi realidad. Si yo siento esto y pienso esto, ¿cómo no va a ser mi realidad si es lo que estoy pensando? Y además lo estoy sintiendo, porque cuando participa el sentimiento es que lo estoy sintiendo, es mi realidad. Por eso yo aprender y darme cuenta de qué pienso, de dónde surgen mis pensamientos y lo que siento, digo, esto está creando mi verdad, que no es la tuya, es la mía. Y mi verdad es mi realidad, la que yo creo. Por eso transformar lo que siento y transformar mis pensamientos es fundamental. Es lo que yo trato de hacer con los pacientes. A veces dar una pregunta, dar una idea para que las cosas las veas desde otro lugar. Y eso dices, ¡guau! Esto nunca lo había pensado. Caramba, pues esto me da paz porque lo comprendo. Y eso te libera. La comprensión es sanadora, la comprensión libera. Verlo desde otro lado es fundamental. El cambio de la mirada. Yo a veces me siento, entre comillas, como un poco impotente. Y además, quizás es que no me corresponde, porque cada persona tiene que hacer su propio proceso evolutivo. De decir, lo estás viendo así, pero eso es tu creación. Qué lástima que no puedas verlo de otra manera porque crearías otra cosa. Y lo vivirías de otra manera, pero hay que respetar profundamente el momento que cada uno está viviendo como ser humano, profundo respeto, y a lo mejor, bueno, recetar un libro, recetar un pensamiento. Yo receto pensamientos y lo escribo en la receta. ¿Cómo es? Por ejemplo. Por ejemplo, hay una creencia o hay un pensamiento que no es adecuado y lo transformo. O le digo al paciente, ayúdame a construir un pensamiento que te ayude a transformar esa creencia. Y entre los dos lo construimos. Y entonces lo escribo y esto repítelo cada día 3 veces, cada 8 horas como el antibiótico. Y le hago repetir ese pensamiento, porque eso va a hacer que cambie su comprensión y su mirada de las cosas. Yo tengo una duda sobre eso, porque eso es como si el ego, el personaje, fuera como refinándose hasta el punto de estar listo para rendirse. De una forma en la que yo lo entiendo, porque después de leer a Krishnamurti, es que Krishnamurti era muy radical, ¿no? Él decía, tienes que soltarlo eso. Si tú cambias un buen hábito por un mal hábito, al final lo que estás haciendo es cambiar un hábito por otro hábito. A la larga no es sostenible. Entonces a mí eso me genera curiosidad, pero por otro lado siento que lo que estás diciendo también tiene mucho sentido, porque el personaje necesita a veces refinarse para poder trascenderse. Una de las cosas, por ejemplo, que estoy experimentando ahora es la oración. Yo nunca fui la oración que nos enseñan es Padre Nuestro que estás en el cielo.
No. O, por favor, ¿no? Desde la carencia le pedimos a algo exterior que nos dé. Y ahora estoy redescubriendo la oración, la palabra que bien comentabas antes, de gracias. No entiendo lo maravilloso y lo intrínseco y no intrínseco, lo raro, lo rebuscado de esta vida, pero es maravilloso estar acá, ¿no? Entonces, a raíz de eso, de usar mis pensamientos de esa forma, siento que de repente puedo como liberar algo, que es algo que antes no podía porque lo rechazaba, porque decía, no voy a usar al personaje para liberar al personaje. Ya te entiendo lo que estás diciendo, pero claro, es como que yo estoy en un lugar y ya quisiera estar aquí, pero ¿cómo hago ese recorrido? Entonces necesito cosas que me vayan acercando. Eso lo he vivido yo en mí misma y es que a veces veo al paciente que lo tengo aquí o está viviendo aquí y tú dirías, si estuviera aquí viviría completamente diferente, ¿no? Pero necesitas hacer ese camino. Entonces, todo lo que en ese camino te vaya ayudando, a lo mejor es una herramienta que luego puedes soltar, no necesariamente la vas a necesitar siempre. Es como cuando tú te tuerces un tobillo y tú necesitas unas muletas. Necesitas esas muletas, pero no vas a ir toda la vida con las muletas. Cuando tú ya estás bien, sueltas las muletas. Entonces, igual que uno va a un terapeuta, no necesita el terapeuta siempre, o ese libro te da una idea. Todo eso que nos ayuda, y además la vida también es mágica si uno se deja. Entonces, cuanto más te vas abriendo, vas viendo que en el fondo van apareciendo las ayudas, ¿no? Y esas pequeñas cosas que parecen pequeñas, pero que son transformadoras completamente, porque cambiar una idea te puede cambiar completamente la vida. Te puede cambiar completamente la vida. Una creencia que has arrastrado durante 60 o 70 años, de repente, ¡ah! ¡Caramba! Puede ser de otra manera. Y entonces te cambia. Entonces, para mí todo eso que te ayude, aunque sea paso a pasito, porque cada pasito te va a llevar al siguiente, aunque sí, Krishnamurti ya nos llevaría allá, al pero final. ¿Cómo lo haces? Claro. Exacto. ¿Cómo lo haces? Necesitas pequeñas herramientas o grandes herramientas que te ayuden, y eso es muy personal. Cada uno resuena con su manera que le está ayudando. Por eso yo siempre digo a un paciente, si este libro te da una idea que a ti te vale, que te resuena en el corazón y que tú sientes que te ayuda, cógela. Y para mí ya habrá valido la pena. Porque no todo vale para todos. Eso es un camino muy personal y muy individual. Y a lo mejor lo que te sirve a ti no me sirve a mí. Por eso un profundo respeto también en este proceso. Pero para mí todo lo que te ayude a caminar y te ayude a comprender, bienvenido sea. Qué bueno, qué bueno. Sí, como decía también Buda, por ejemplo, la enseñanza es una barca, ¿no? Te va a cruzar el río, pero cuando llegas al final tienes que dejar la barca. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llevar la barca al hombro? Se convierte en un estorbo. Exacto. Se convierte en un problema. No, la barca la necesitas, pero suéltala. La vida es continuo movimiento. Es continua evolución. Aunque no nos demos cuenta, que no lo parezca. Una semilla tiene en sí toda la información. A veces reflexionaba, yo veía un piñón, ¿no? Qué pequeñito es un piñón, ¿no? Tiene toda la información guardada, que lo plantas y si lo cuidas y riegas, va a dar un pino que puede medir metros, dar cantidad de piñas y piñones y ser un árbol bellísimo, enorme, dando cantidad de sombra. Y está la información ahí. Increíble. Nosotros tenemos la semilla del espíritu dentro de nosotros durmiendo. Y esa es la que se tiene que ir desplegando para que realmente comprendamos la grandeza del ser humano y del potencial tan grande que tenemos, que yo siempre digo, ni nos hemos estrenado. No nos hemos estrenado. Del potencial tan grande que tenemos, y ahora es un momento de enorme oportunidad, y vuelvo a decirlo, porque tenemos mucha información, quizás demasiada, que nos está ayudando. Hoy estamos haciendo esto aquí, este podcast que en otro tiempo hubiera sido impensable, y sin embargo, eso puede llegar a más personas. Hay una gran oportunidad porque el conocimiento se necesita. Es el momento de que realmente ya tenemos cierta madurez para comprender y dar un salto cuántico en nuestra conciencia también. Y el tema de anatomía sutil
no es algo que, como es tan sutil, y yo intento darte las preguntas para que me des respuestas fijas, algo físico, como se va al médico y se pide una respuesta fija. Quizás eso no es camino hacia entender esta anatomía sutil, porque, claro, si tú ves una persona que, por ejemplo, el nivel de supervivencia todavía tiene como muy despierto, eso no se trabaja a 160 días, ¿o sí? No, puede que sí, puede que no. Cada uno tiene que encontrar su camino. Para mí es muy importante que yo capte el momento en que está cada persona, respetando su momento para no violentarla, para no darle una información que no va a poder entender ni asimilar y le va a crear más conflicto. Por eso, para mí, la palabra respeto es tan importante, porque lo importante no soy yo, sino que es el otro. Y yo darle aquello que le puede ayudar, poniéndome y sintiendo al otro. Entonces, a lo mejor le doy sentadillas o a lo mejor le digo, vete al mar. Porque ese cuerpo sutil que no captamos y que no, podemos entenderlo más como cuerpo vital. Muchas veces yo y mis compañeros vemos pacientes que nos vienen que tienen analíticas normales, pruebas completamente normales, radiografías, todo es normal, pero el paciente no está bien. Y yo cuando lo veo entrar por la puerta digo, está completamente desvitalizado. No hay un correcto flujo de energía, no tiene energía. Y es muy importante porque este cuerpo, que es un cuerpo vital, está absolutamente conectado con la naturaleza. Si nosotros nos desconectamos con la naturaleza, no vamos no nos da un poquito, con cuidado, la energía solar. Porque eso es un cuerpo de energía, de luz. Entonces, si no tenemos la energía solar adecuada, si no tenemos la alimentación adecuada, si no tenemos la hidratación adecuada, si no tenemos la respiración adecuada, todos los elementos bien armonizados, nuestro cuerpo de energía está desvitalizado y la persona se encuentra mal. Porque le falta energía, le falta vitalidad. Y ese cuerpo vital precisamente se recupera en la naturaleza, dándote un baño en el mar. Yo los mando a bañarse en el mar y que metan la cabeza en el agua. Porque eso te recarga. La naturaleza, formamos parte de la naturaleza. Este cuerpo energético nuestro está en absoluta conexión con el cuerpo energético del planeta también. El planeta es un ser vivo y emite ese campo, y fíjate la ley de la gravitación como nos atrae hacia él, ¿vale? Y nosotros estamos conectados. Si nosotros nos desconectamos de la naturaleza, ese cuerpo, todos estos centros, todo esto está falto de energía, falto de vitalidad. Y es súper importante que lo sepamos esto, porque si no estamos cansados, fatigados, no podemos. Las suprarrenales están ahí luchando, ¿vale? Para poder, si no tenemos el nivel correcto de vitamina D, si no nos alimentamos con alimentos que nos aporten vida, alimentos frescos que nos aporten vida. Si yo estoy respirando, limita un poquito y no tengo una respiración, todo esto, pues fijaros, son súper importantes para ese cuerpo sutil que captas porque la persona está desvitalizada y está fatigada, está cansada. Y eso, yo les digo, mira, yo te voy a ayudar todo lo que pueda, pero como tú no te conectes y vayas a la naturaleza, yo no te voy a poder ayudar más. Porque todo lo que te falta es esto. Contacto con el campo magnético terrestre, contacto, por eso caminar en un prado, abrazarte a un árbol, esto ya lo saben muchos, los japoneses con esos baños de bosque, todo esto es súper importante y esto los sabios de antes ya lo sabían. La naturaleza repara, la naturaleza te sostiene, entonces esa desconexión hace que nuestro cuerpo vital esté también desconectado. Y normalmente las enfermedades tienen origen en lo emocional justamente, o a veces en lo energético que ni nos damos cuenta, ¿verdad? Y hemos escuchado muchas veces, de hecho en este podcast hemos abordado el tema de que el dolor es un mensajero, por ejemplo, y que tenemos que escucharlo. Y en la teoría lo tengo súper claro, pero por ejemplo yo tengo alergia. Yo tengo alergia y por las noches no puedo respirar.
Ahora, hace poco empecé a tomar ese medicamento porque no podía respirar y dije, mira, quiero respirar. No entiendo, no logro ver. No logro entender de dónde viene esa alergia. No sé cómo mirarlo, no sé cómo enfocar, no sé qué mensaje tengo que escuchar. Voy a la naturaleza, tampoco que vivo en la naturaleza, pero últimamente estoy yendo más, voy a la playa, hago mi trabajo espiritual, no sé con qué chakra está conectado la nariz, el sistema respiratorio, y no sé, y estoy como medio atrapado en eso, y creo que por ahí hay mucha gente también que escuchamos que todo tiene origen en lo emocional y que hay que escuchar todo. ¿Cómo abordar estas cosas? Bueno, eso de que todo tiene origen en lo emocional, eso de todo es demasiado para mí. No es todo. Okay. Diremos que tiene un componente, puede tener un componente emocional, pero hay muchos componentes. Por eso te digo que el origen de un problema es muy complejo, ¿eh? Participan muchísimos factores y no lo podemos hacer muy reduccionista desde mi punto de vista. Y entonces creo que a veces nos culpabilizamos demasiado. Si estamos intentando a veces encontrar la causa primera de aquello que no acabo nunca de encontrar y me siento mal porque no lo encuentro. Para mí hay que ir a intentar a las causas, evidentemente, ir a las causas, ¿no? Pero no siempre la encuentras. Y eso tampoco te ha de hacer sentir mal, ¿vale? Para mí, ser honesto con uno mismo, estar en un camino de búsqueda, estar en un camino de intentar mejorar, de intentar aprender, y a lo mejor un día lo podré comprender, o a lo mejor no. A lo mejor es algo tan orgánico que no necesariamente hay algo emocional detrás. No siempre, ¿vale? Y a lo mejor pues no sabemos el origen cuando se originó. Es muy antiguo, y a lo mejor un día lo acabas comprendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí desculpabilizar, que no se sienta mal porque tenga problemas, porque tenga alergias, porque tenga cosas, no. Escuchar, intentar buscar, aprender, sí, pero sin esa sensación de que no acabo nunca de encontrar, ¿no? Básicamente, claro, el cuerpo físico es el receptor de lo que pasa en otros planos de conciencia. Y sí, las emociones participan, cada vez nos damos más cuenta. Pero también hay cosas que yo traigo, que yo ya nazco con una tendencia y con una constitución que tengo que comprender. Y conociendo mi constitución, yo sé que esto a mí no me va bien. Entonces tengo que verlo desde una dimensión mucho más amplia, no solo emocional y no solo de que es de origen mental, es energético, es sutil, es kármico, es tantas cosas. Pero haz el viaje, pero no te agobies, porque si no es como que aún estamos agravando más esa alergia. Claro. Porque hago alergia a la alergia. O sea, es que me irrita no saberlo, ¿no? Viájalo, transítalo, pero no con agobio, no con exigencia, porque entonces lo incrementas. A veces la enfermedad llega, no digo el caso de una alergia, pero a veces una enfermedad llega y la vida la trae. Y tú dices, bueno, ¿y qué he hecho yo para merecer esto? ¿No? Es muy complejo, ¿eh? Muy complejo. Evidentemente que hay que cuidarlo, hay que observar, ver las causas primeras que están detrás. A mí hay pacientes que me han dicho, doctora, esto solo se lo puedo decir a usted, porque no lo puedo decir a mi marido, pero yo haber pasado por este cáncer es lo mejor que me ha pasado, porque me ha dado la oportunidad de decir, o ahora o nunca. O ahora o nunca. Y entonces me ha dado la fuerza y la oportunidad para hacer grandes cambios, grandes comprensiones, y mi vida se ha transformado. La enfermedad tiene un propósito también. Algunas veces la enfermedad viene porque tenemos que partir, porque no sabemos morir todavía de una manera que digas, bueno, yo ya cumplí todo mi viaje aquí y me voy como se fue Paramahansa Yogananda, que se pone en meditación y se va. ¡Qué maravilla!, ¿no? Porque saben retirarse. Claro. Nosotros no todavía. Pero entonces, claro, la enfermedad viene porque yo necesito, bueno, todo un proceso de cómo voy a dejar el vehículo físico. A veces es instantáneo, me da un infarto y ¡pum!, me quedé. Y a veces es muy largo. Pero también se producen por reajustes, no sabes, personales, familiares. Es tan complejo, es tan amplio todo esto. Pero la enfermedad también viene como una oportunidad de evolución y de aprendizaje, claro que sí. Yo he tenido pacientes que de repente haciendo pues
alguna técnica como terapia neural, de repente hizo como un ¡ah! Y me dice, ahora entiendo por qué hice este cáncer. Wow. Ahora lo entiendo. Porque estaba en un plano muy profundo. Ella tenía muchos problemas con su hijo adolescente. El hijo la culpaba de muchísimas cosas porque su padre, el marido, se había marchado y él le culpaba a la madre y ella intentaba hacer todo lo que podía, pero el hijo... Y en su inconsciente pensó, tal vez si yo muera, mi hijo reaccione. Era muy profundo y muy inconsciente, y se dio cuenta. Y yo le dije, tal vez no sea necesario que tú mueras para que tu hijo reaccione. Fue brutal. Y ella cambió su mirada, cambió su visión, cambió su relación con su hijo, cambió su relación con su nueva pareja, cambió su relación con su exmarido y se curó de su cáncer. Fue un momento de expansión. Ojalá que podamos llegar a esas causas que están detrás, pero... Por eso es tan importante hacer consciente lo inconsciente y las prácticas, por ejemplo, el yoga, que también una maestra que estuvo en el podcast dijo justamente el propósito del yoga es hacer consciente lo inconsciente cada vez más. Entonces uno termina siendo consciente. A mí me ha pasado también no llegar a ese nivel, pero sí darme cuenta que tenía creencias muy profundas, pero invisibles, de no merecer vivir. Simple como eso, no merecer vivir. Entonces todo se manifiesta desde esa creencia invisible. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno la ve, bueno, yo no siento que automáticamente se equilibró todo, pero siento que haberla visto quizás es el primer paso, ¿no? Por supuesto, el poderlo ver, también lo vas a ver cuando puedas integrarlo. Eso. Es como que se produce en el momento adecuado. Porque yo a veces veo cosas en un paciente o sé cosas porque puedo comprenderlas, pero no se las puedo decir. Porque no lo va a poder asimilar. Lo tiene que hacer él, es su viaje, es su recorrido y a lo mejor en un momento determinado lo podrá ver, ¿no? Pero además también el propio cuerpo tiene, su propia... nace, crece y se va. Entonces lo dejamos. Entonces, comprender todo ese movimiento de la vida es fundamental. No identificarnos con el cuerpo. Cuidar la enfermedad. Hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero pon tu mirada en otro lado. Observa más tu mundo interno. Observa más tu mundo emocional, tu mundo mental. Intenta conectarte con tu ser más profundamente y el cuerpo cuídalo. Pero no le pongas tanta atención porque la energía sigue al pensamiento. Y no, yo pongo demasiado la mirada, ahí que voy, ahí que vas. Entonces estás potenciando todo aquello. Entonces, claro, esto es muy fácil de decir cuando no tienes la enfermedad, ¿eh? También cuando te dan según qué diagnóstico, yo a veces digo, madre mía, viene un paciente, de una manera entra por la puerta, tú das un diagnóstico y se le cambió la vida y salió de otra manera. Cómo comunicamos, cómo decimos, cómo acompañamos, todo esto es fundamental, porque puede ser que lo viva de una manera o lo viva de otra. Entonces, hay tantas cosas a tener en cuenta en todo este proceso que es realmente muy complejo, pero a veces hacer preguntas, yo hago a veces preguntas a los pacientes que les lleve a reflexionar sobre cosas. De todas maneras, a veces las hago una vez y si no me la pillan o no me la cogen, no la repito. Aunque a veces pienso que si es importante, le digo, ¿me ha escuchado? Me ha escuchado, porque te oyen, pero no te escuchan. Porque no pueden te das cuenta que no lo pueden integrar. En el fondo, todo tiene su momento y eso también hay que entenderlo. Son procesos y es complejo. Sí, pero todos estos procesos al final, su final es la vuelta al origen, ¿no? Es lo que todos intentamos hacer conscientemente o inconscientemente. Ese es el viaje.
Ese es el viaje. Volver conscientemente al origen. Recordar lo que somos, aquello que yo soy, aquello que yo soy y que se está manifestando aquí, porque es de dónde vengo, de dónde venimos. Cuando una partícula más pequeña que un protón de densidad infinita de repente hace el Big Bang y surge todo el universo, Dios mío, ¿de dónde venimos? Todos procedemos del mismo origen. Venimos de ese Big Bang, de ese momento en que la luz y el sonido hicieron la gran expansión, explosión y se empezó a crear el universo. Todo está interconectado y nos perdimos en el viaje. Es un viaje de regreso, en la conciencia. Y esa conciencia la vamos viviendo y experimentando, no en el plano mental, sino en el plano vivencial. Y esto es lo que poco a poco entonces vas volviendo a esa fuente. Y cuando vas viviendo esto es que te das cuenta de que no hay nada que esté separado de ti. Nosotros sentimos que cuando hablamos sobre la vuelta al origen, sobre el ser, sobre la unidad, se despierta algo, se aparece algo que está normalmente muy silencioso, pero sentimos como un pequeño ascenso, algo cambia en la atmósfera y a veces yo simplemente digo, a mí me encanta la unidad, ¿y a ti? Porque quiero hablar sobre este tema, porque siento que este tema es lo más importante, volver al origen. Ser originales. Ser original no quiere decir ser diferente. Ahora cada uno quiere ser original de diferente. No, ser original es que estás conectado con el origen conscientemente. Es el viaje de la conciencia. Es ir volviendo poco a poco a darte cuenta y vivirlo. Pero necesitamos ayuda. Todos nos vamos ayudando unos a otros, todos nos vamos acompañando, todos nos vamos. Todo eso que aparece en tu vida te está ayudando a que vuelvas, aunque no te des cuenta, aunque no nos demos cuenta. Unos han llegado, otros están empezando, y en este planeta estamos todos, unos que ya han llegado y otros que están empezando. Y entonces hay tantos niveles de conciencia que luego cuando observas a alguien dices, ¿pero qué está haciendo? En su nivel de conciencia, para él está bien. Cada cosa tiene su momento. Entonces, en un momento determinado puede serte útil y luego ya no. Claro. Pero eso no le quita valor. Claro. Para mí. Bueno, en Mary Life vosotros organizáis los cursos para autoconocimiento y transformación. Es primera asociación sin lucro que está dedicada a la expansión de la conciencia. ¿Cómo ayudáis a las personas a acercarse a la transformación? Pues sí, la verdad es que llevamos 25 años y nació de una manera también muy natural, ¿no? Y venimos haciendo lo que es un curso que se llama La Conciencia en la Vida, que nació, como digo, hace 25 años, ahora va a ser la 26ª edición este año. Y luego hay un segundo nivel y un tercer nivel porque la gente lo pedía de una manera natural. Y es un viaje. Es la propuesta, este viaje de autoconocimiento para transformarnos, en el que pasamos desde lo más físico a lo más sutil, pasando para cómo armonizar y conocer todo el vehículo, la personalidad, lo físico, lo emocional, lo mental. Hablamos de neurociencia, hablamos de física cuántica y hacemos una síntesis entre ciencia y espiritualidad. Porque muchos somos médicos, somos gente de la salud y hacemos esa síntesis entre ciencia y espiritualidad, porque ahora a través de la ciencia muchas cosas que los grandes sabios ya nos decían ya se está encontrando, entonces hacemos esa síntesis para que la gente tenga herramientas de autoconocimiento, transformarnos y, bueno, ir avanzando. Por ejemplo, ya en el segundo nivel es más espiritual para conectar con la conciencia del alma. Y entonces todo esto es un viaje que se propone de 9 meses, que nosotros decimos como un pequeño, o no pequeño embarazo,
en el cual haces todo ese recorrido de autoconocimiento, primero del ser humano, pero también del cosmos y del universo, porque nos dicen los juristas que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y cuando yo aprendí que el universo también tenía unas leyes, que yo no lo sabía, que rigen la creación, y acercarse a la comprensión de esas leyes que rigen la creación y que rigen el universo, entonces todo ese conocimiento te hace comprender mucho más. Hay las leyes del Kybalión, por ejemplo, la ley del ritmo, la ley de la vibración, la polaridad. Todo esto, conocerlo es muy importante, causa y efecto, porque te hace comprender la creación, el universo donde vivimos. Nos acercamos también a conocerlo más para darnos cuenta de que formamos parte de él. Y en este viaje, pues damos luego herramientas prácticas para la vida cotidiana, porque yo digo que el curso comienza cuando uno atraviesa la puerta de la clase, porque es la vida. Y lo que damos son herramientas para tu vida cotidiana, transformarla y realmente tengamos una vida plena. Merry Life quiere decir vida plena. Merry quiere decir gozo. Uno tiene un gozo no de la alegría externa de algo que, porque eso es efímero, sino que es por un gozo interno cuando uno empieza realmente a comprender y a ser y a realizar. Entonces eso es Merry como conciencia. Pero luego la vida, todo eso tienes que llevarlo a la vida y nosotros estamos vivos. Y cuando hay vida hay alegría. Cuando uno ve un bebé, ve un niño pequeño, eso te da alegría. Cuando uno observa a alguien que ha fallecido, eso no te aporta alegría, eso no tiene vida, no te aporta. Entonces la vida es muy importante. Por eso también esa conciencia que está en todo nuestro ser, pero que el cerebro descodifica. Y esa vida que a través del sistema cardiovascular se expresa y se manifiesta, eso es Merry Life. Es una conciencia plena en toda tu vida, que vivas aquí conscientemente y plenamente. Yo siempre decía demasiada enfermedad, demasiado sufrimiento, demasiado dolor. Y yo siempre decía, o nos hemos olvidado de algo o algo ignoramos. Y muchas veces esa ignorancia de lo que somos realmente nos lleva a vivir de una manera muy limitada, que está bien, pero que yo digo, ya no tanto. Sal de ahí. Y entonces ayudamos a las personas a que tengan otra mirada, despierten, expandan su conciencia y la vida se les transforme. Y la verdad es que estamos felices de hacer este viaje y estos cursos porque nos están, ayudando. Yo digo, yo cada año lo repito, porque voy dando las clases y voy repitiendo. Digo, y allí no suspendemos a nadie, pero hay gente que acaba y vuelve a repetir porque esto no se acaba, es como que de repente se te abre un gran potencial de conocimiento, y eso es lo que intentamos transmitir, en la que todos los profesores que participamos estamos comprometidos con nuestro propio crecimiento personal y nuestra propia evolución. Por eso las clases nunca son iguales, porque nosotros también vamos evolucionando, vamos progresando y nos vamos transformando, y en esa transformación pues las clases se van transformando. Y también las grabamos para que la gente las pueda volver a ver en una plataforma, porque a veces dices, las cosas uno no puede asimilar tantas a veces, pero es para todo el público. Hemos tenido gente desde 16 años hasta 80, 90 años, para todas las personas, porque es para la vida. Y eso es lo que venimos analizando en Merry Life, que intenta trabajar desde esa dimensión, uniendo espíritu y materia, la ciencia y la espiritualidad. Qué bueno. Irma, a mí me surge hacerte una pregunta, porque llevas muchísimos años en esto y leyendo el prólogo de tu libro, se nota que has tenido una experiencia directa del ser y de la conciencia y lo has experimentado. ¿Cómo es tu experiencia en el día a día con respecto al ser y a la conciencia? ¿Dirías que estás constantemente...? No. ¿Cómo es tu experiencia? En absoluto. ¿Qué va? Hago mi esfuerzo por conectarme cada día y me surgen mis dudas, me surgen mis miedos, me surgen mis cosas, ¿no? Porque todavía, aunque hayas podido tener alguna experiencia que haya sido de una gran explosión y expansión, como digo, luego tienes que seguir planchando. Y hay cosas que yo creo que a veces la vida nos da regalos para que digas, esto existe, ahora vuelve y sigue caminando hasta que esto se convierta en una cosa permanente. Y entonces es un día a día. La meditación es una herramienta muy importante, pero para mí lo más importante es vivir más en el espacio que en el tiempo. ¿Qué significa eso?
que el tiempo me conecta con el estrés, con las prisas, con la ansiedad, con el no tengo tiempo, con el correr, con la ansiedad. Y el tiempo es humano, el espacio es divino, el espacio es un estado de conciencia para vivir el presente con conciencia y salirme. Y eso me va llevando a ese estado de mayor expansión, porque no intento conectarme con el tiempo, sino con el espacio. Y esto creo que es difícil de comprender, pero para mí es clave y fundamental, y en eso estoy practicando. Porque intento vivir en un estado de conciencia conectada con mi ser lo más que puedo. Me ayuda muchísimo mi trabajo, porque como que cada persona que viene me hace estar en el momento presente, porque tengo que estar muy atenta, porque no tengo mucho tiempo. Eso es un entrenamiento constante a que esté contigo, con todo mi ser. Y eso me hace estar en el presente, que el presente es el regalo. Y eso es lo que me hace estar en conexión. Cuando me salgo de ese presente, ya caigo y entonces ya me doy cuenta que ya me he desconectado, y para mí la desconexión es cuando ya estoy inquieta, estoy preocupada, digo yo, entonces trato de volver. Es un continuo, como las olas del mar, ¿no? Vas y vienes hasta que cada vez se te va haciendo más constante. Yo esto lo llamo también, por ejemplo, uno está meditando, alcanza un estado de conciencia, pues a lo mejor muy conectado, pero yo lo llamo eso estar en on, y enseguida que sales de la meditación ya estás en off. Sí. On, off. Y enseguida estás desconectado, estás en el off. Intento llevar eso más allá de la meditación, más allá de estar que nadie me moleste, para estar constantemente, y a lo mejor estar también observando pues las rayas que tiene mi tostada. Observar y darme cuenta de cosas que están y que no me doy ni cuenta. Y a lo mejor poner el aceite en mi tostada conscientemente, o estar haciendo eso con conciencia, haga lo que haga. Poner mi conciencia y todo mi ser ahí. Y eso es mi trabajo, que es muy dinámico, me obliga a estar muy concentrada, y entonces te das cuenta que el tiempo se expande y que es mucho más del reloj. Entonces el reloj me limita. Pero esto es práctica, y es divertido porque te sales, vuelves, subes, bajas, y ahí estás. Claro. ¿Cuál fue el momento más inspirador en tu vida? Uy. El que ese que conectaste, ¡pum! Así. No te sabría contestar a eso. Uno de los más. Me vas a hacer hablar de cosas que son muy secretas. Bueno, pues si no quieres. Son cosas como muy profundas, muy internas, ¿no? Pero bueno, a veces uno tiene alguna experiencia que tiene tal expansión de conciencia que te das cuenta de que esto es muy pequeño. Esto es como que no cabes en el cuerpo, como que no. Que estamos todavía muy dormidos y que la vida es algo muchísimo más grande de lo que nos imaginamos, y te das cuenta de que ¡wow! Cuando tuve una experiencia así me puse a llorar. A llorar y sentir mi interior. Esas lágrimas son para que recuerdes que esto que has vivido ha sido real. Porque cuando estás en la vida cotidiana te pierdes tanto en todo, que te desconectas. Entonces acuérdate que esas lágrimas fueron para que recuerdes que eso fue verdad. La vida es mucho más de lo que nos pensamos. Mucho más grande. Es una maravilla, pero todavía estamos viviendo pues en el yo, en la supervivencia, y está bien. Y está bien porque es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, quizás ese mensaje de decir hay algo más, ¿no? Vayamos caminando lentamente, pero que la vida de una manera natural nos va a llevar. Esto no se provoca, esto llega. Esto no se busca, esto viene. Entonces, hagamos nuestra vida cotidiana con coherencia. Y una vez me dijeron, y esto sí que fue un momento de gran expansión para mí, y no quiero decir que lo consiga, pero me dijeron,
hagas lo que hagas, hazlo con amor. Y me lo repitieron 3 veces. Y me olvido. Pero intento recordarlo. Y entonces, para mí eso fue una clave fundamental. Como diciendo, tienes libertad, haz lo que quieras, pero hagas lo que hagas, hazlo con amor. Qué lindo. Qué bonito. Gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. No, a vosotros. Inma, si tú tendrías que dirigir una película sobre tu vida, ¿qué título tendría y a qué género pertenecería? Uf, qué pregunta tan divertida. ¿Qué título tendría? Algo así como wow. A lo mejor ese sería el título. ¡Wow! No sería un título, sería un sonido. Genial. Sería, ¿Y el Mira. género? una tía de mi madre estaba en el momento ya de partir y estaba toda la familia alrededor. Y toda la familia recuerda ese momento en el que en el último instante dice la familia, se le iluminó la cara y dijo, ¡ah! Ahora lo entiendo todo. Wow. ¡Fum! Y se fue. Bueno, pues wow. Sería Wow. la película. Wow. Nos falta mucho todavía para ver el final de la película y todos haremos ¡ah! Wow. Sí. Es una historia de amor, aunque no lo entendamos. Yo a veces, bueno, para volver justamente a este sentir de la expansión, porque es muy fácil salir de eso y volver a lo que hemos aprendido. Hay mucha información, hacemos muchas formaciones, Sí. tenemos muchas herramientas, Sí. pero todavía nos cuesta vivirlo. Porque a mí me da miedo, hasta que me da miedo creer que lo que estamos viviendo está orquestando el ser. Es algo muy abstracto. Lo escucho de parte de los maestros, de las personas que han despertado, que es ser que está orquestando todo eso. Pero vivirlo, encarnarlo para alguien que todavía está en un nivel de conciencia normal, es difícil. Por eso digo, ¿qué pasa si nos proponemos creer en esto 100% por un año? Vale. Por un año solamente. El ser ¿Cómo sería humano la muchas vida? veces primero tiene que comprender para aceptar. Y hay cosas que no las puedes comprender, las vas de vivir. Entonces tú primero acepta y luego comprenderás. Hay que cambiar. Porque si intento comprender para aceptar, no voy a llegar. Acepta y la comprensión te vendrá después, porque te vendrá a través de la experiencia también. Entonces hay que cambiar. Experimenta. Tú ves experimentando. Y si todo esto te ayuda a vivir y te da sentido a la vida, para mí eso ya es clave y fundamental. Si esto resuena en ti y tú sientes, porque en el fondo de nuestro ser hay algo que nos habla, pero no escuchamos. Hay una voz muy sutil, intuitiva, y a veces dices, lo sabía, pero no hice caso. Para mí es súper importante seguir esa voz interior, que es lo que yo he intentado hacer, a veces bien y a veces mal, en mi vida, porque yo me salía también un poco de la norma, porque veía y pensaba no como todos mis compañeros. Yo cuando escribí mi primer libro, yo tenía pánico que lo vieran mis compañeros médicos, porque ¿qué pensarán, no? Incluso una compañera médica lo leyó y dice, Inma, no he entendido nada. Tu primer libro es De lo físico a lo De lo sutil. físico a lo sutil, ¿no? Yo tenía pánico que mis compañeros lo leyeran, porque pensando, Dios mío, me van no me van a entender y me van a juzgar. Y yo tenía temor y tenía, bueno, esa situación que me generaba. Pero luego la vida hizo que eso llegue a donde tenga que llegar, ¿no? Sé lo más
coherente con tu ser más profundo, que eso no tiene que ver con lo que yo deseo o desea mi ego. Ahí está la clave. ¿Cómo distinguir entre qué viene de un deseo de mi personalidad o viene de un anhelo de mi alma, de mi ser más profundo? Ahí está la clave. Ahí es donde uno tiene que hacer ese momento que yo lo llamo de silencio, de conectar interiormente, porque a veces lo que pulsa va en contra de lo que deseas. Y tu personalidad dice, no, pero yo quiero. Bueno, pues como dice Omran Mikhail Ivanov, tienes libertad, dice, y hay cosas que si quieres hacerlas, hazlas. Pero dice, pero yo no te lo aconsejo. Pero bueno, si quieres experimentar, experimenta, porque todo es aprendizaje, no pasa nada. Pero claro, te va a traer consecuencias, porque todo lo que haces va a traer consecuencias. Y lo que tú estás haciendo en este presente es lo que vas a sembrar para que va a ser la semilla del futuro. Entonces, y luego uno dice, ¿qué mala suerte tengo? Pues no lo sé, porque yo te he visto de trayectorias que te lo traías tú sin darte cuenta. Claro. Sin darte cuenta. Este es el problema. Para mí la clave es generar ese espacio de silencio y ser muy honesto contigo, y a veces lo que te dice la voz interior no va acorde con lo que dice tu personalidad. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces hay todo un viaje entre la personalidad y el alma, y ese es el Bhagavad Gita. Cuando Krishna le dice a Arjuna, conoce tu ser, conoce ese pasajero interior que es el que realmente tiene que llevar todo el vehículo, pero de aquí a que el pasajero interior lleve todo el vehículo, ese alma, ese ser, esa conciencia, tome el mando, mucho tiempo y muchas vidas. Por tanto, es un proceso de evolución. Y yo intento, en la medida que puedo, escuchar, aunque no siempre le hago caso, y entonces cuando viene, y experimento. Pero ahí está. Pero para mí la clave es que seas fiel a eso. Porque muchas veces se sale de lo que a lo mejor tu entorno puede entender, o tus amigos pueden entender, o tú mismo puedes entender, ¿no? Y no es fácil. Sí, es uno de los mayores aprendizajes, de mayores estos propósitos que te llevan al origen de escucharte a ti mismo, y eso muchas veces da muchísimo miedo y muchísima resistencia. Sí. El miedo se tiene que transformar en prudencia. Y el miedo es necesario para la supervivencia. Pero una vez a partir de ahí, el miedo se ha de transformar en prudencia. No puede dominar nuestra vida. Porque ¿cuántas cosas hacemos por miedo? ¿Y cuántas cosas dejamos de hacer por miedo? ¿Y el miedo está manejando nuestras vidas? No. La prudencia sí. La prudencia es necesaria, pero el miedo... claro, yo tengo que tener miedo a cruzar la calle sin mirar, porque va a venir un coche y me va a atropellar. Pero yo no puedo tener mi vida basada en el miedo, porque entonces es como que me estoy limitando. Hay que confiar más. Confiar más en uno mismo, confiar más en la vida, confiar que, bueno, todo es un aprendizaje y, bueno. Es súper interesante una cosa que estaban mencionando recién las dos, ¿no? De cómo reconocer si viene del ego o si viene de mi alma. Eso es muy difícil a veces. Es muy difícil, y en mi caso es muy sutil, porque, por ejemplo, si yo te dijera hoy lo único que deseo es realización, es la iluminación. Pero me doy cuenta que cuando más la quiero es cuando más estoy sufriendo. Es un escape, es un deseo a veces del alma y a veces es del ego, porque es el ego que quiere iluminarse. ¿Para qué me quiero iluminar? Te vas a iluminar cuando sea su momento. Claro. Entonces no es algo que tengas que ir detrás de. Exacto. Sé coherente en tu vida. Hazlo con amor. Ves progresando y ya te estás iluminando. Sí, exactamente. Porque esa es una iluminación que se va dando, que se va dando, que se va dando. Y es progresivo, porque tampoco, imagínate, yo no tengo ni mi vehículo físico ni mi vehículo energético como para que una energía de altísimo voltaje entre. No va a poder. Me va a fundir. Yo tengo que refinar todos mis vehículos para que energías más sutiles, más superiores puedan... Es como una bombilla de 20 vatios, le metas una corriente de 120. La has fundido. Exacto. Entonces, no te preocupes de la iluminación, porque eso se va a dar a su momento. Tú solamente desde mi humilde opinión,
coherente con tu vida, dando lo mejor y que cuando te vayas de este planeta digas, ha valido la pena y he hecho lo que mi ser me pulsaba. Porque muchas personas tienen miedo a la muerte porque no se permiten o no pueden, no realizan lo que internamente sienten que tienen que hacer. Y muchas veces lo que tienes que hacer es lo que la vida te está dando. Es que no hace falta que rompas con tu pareja ni con tus hijos y te vayas ahora de repente a hacer no se sabe qué a no se sabe qué país. No, lo que te ha traído la vida es lo que tú tienes que hacer. Y desde esa sutil intuición ir caminando. Que si te tienes que ir a no se sabe dónde, ya te irás. Pero no es el ego. Es mucho más sutil, es más profundo. Y por eso meditamos también y por eso intentamos aquietar un poco las emociones, que se calmen. Porque las emociones, que los pensamientos se calmen un poquito. Porque si no hay demasiado ruido interno. Yo hago muchos domicilios, voy a muchas casas. No hay casa que no entre que no esté la televisión puesta encendida o la radio. Y también lo entiendo porque tenemos miedo al silencio, porque eso nos conecta con todos mis vacíos, todos mis miedos, todo lo que... Entonces tengo que tener ruido, porque es que si no todavía me angustio más, ¿no? Pero a medida que uno va entrando, va viendo que ese ruido hay que irlo para realmente poder escuchar al ser que si no, no. Pero eso es también un viaje y es un proceso largo. Y poco a poco se va dando de manera natural. De manera natural. Qué tremendo. Wow, gracias. Tal cual. Porque siento que si no se transforma en un escape, que es lo que te decía, de no puedo disfrutar esta vida, entonces deseo iluminarme para disfrutar esta vida, ¿no? Es al revés. Al revés. Disfruta esta vida. Disfruta esta vida. Sí, es maravilloso. Claro, ese es el regalo. Mira, cuando nacemos se dice dar a luz. Solamente el nacer ya te estás iluminando. Das a luz, dar a luz. La luz en la conciencia. Es la oportunidad que tenemos de expandir la conciencia y experimenta. Gracias. ¿No? Muchísimas gracias, Inma. A vosotros. Ha sido un placer. Ha sido un placer para mí. Sí. Es un regalo. Hablar de esto. Bueno, no he dicho a Inma que nosotros siempre pedimos un chiste al final y ahora me di cuenta. No sé, Inma, si eres buena contadora de chistes. A veces sí, a veces sí. Ah, a veces sí. Tendría uno, algún ¿no? chiste. A ver. Iban dos aceitunas en una moto, iban las dos. Todas rápido. Y de repente se estrellan y una de las olivas dice, ay, creo que me he roto un hueso. Y la otra dice, anda, exagerada, si estás rellena de anchoa. ¡Qué sorpresa, Inma! Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, Irma. A vosotros, un placer. Un abracito al final y estamos y terminamos. Aquí en el centro, Sí, hacemos sí. una... Vení, amor, vení. Muchísimas gracias. Es un regalo. Gracias. No sé si me fui muy para arriba. Nos fuimos muy para arriba. Gracias por mirar. Dale click al siguiente video para continuar tu viaje y no te olvides de suscribirte.